Señor, nos consagramos a tu corazón, horno ardiente de caridad. Haznos instrumentos que atraigan los corazones a tu amor. Haznos arder en tu amor compasivo que nos haga testigos ante el mundo de este corazón que nos ha amado tanto. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santa María, Madre y Reina de la Eucaristía, ruega por nosotros. San José, rogad por nosotros. Muy bien. Pues nada, después de esta oración, Juan. que seguro que nos ayudará en la charla, voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Bueno, don José María Alsina Casanova, tenemos la suerte de tener esta noche con nosotros a un fundador, y ahora os explico el porqué. Esto es en sí mismo, pues la verdad es que una novedad y un honor para la Federación. El padre don José María nació en Barcelona. Sin embargo, recibió la ordenación sacerdotal en la Archidiócesis de Toledo el 26 de junio de 1994 de manos del cardenal don Marcelo González Martín. Actualmente es el superior general y fue el fundador de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y ejerce también su ministerio como rector de la Casa de Formación Sacerdotal Sagrado Corazón en Toledo, donde se forman los candidatos para esta hermandad. Asimismo, es presidente del Instituto del Corazón de Cristo y su sacerdocio siempre ha estado vinculado al Corazón de Cristo. La enfermedad de una hermana suya le acercó más a Dios y a comprender lo que es el sufrimiento y cómo se vuelve dulce cuando es llevado desde la fe. A partir de ahora voy a utilizar unas palabras de usted, don José María, en una entrevista que le hicieron y le preguntaron cómo se dio su vida, esa vinculación al corazón, al Sagrado Corazón. Y usted mismo contestaba, don José María, y lo decía así. Decía, la providencia me ha querido vincular a este ministerio desde mi más tierna infancia. En mi casa, comentaba usted, preside el salón una pintura muy bonita del Sagrado Corazón ante que nuestros padres nos han enseñado a rezar, a amarnos y a entregar la vida. Ante esta imagen hemos rezado muchas veces, desde niños, mis padres y mis 8 hermanos, renovando la consagración de la familia al Sagrado Corazón, encomendándole las alegrías y los sufrimientos de la familia. Junto a mí, decía usted, la familia ha crecido en Escola Cordius Jesu, asociación de fieles de ámbito nacional que pertenece al apostolado de la oración. Nacida del magisterio del jesuita padre Ramón Orlandis, integrada hoy por muchas familias y en la que se nos ha formado para ser apóstoles del corazón de Jesús. Según el camino trazado por Santa Margarita, por el padre Henry Ramier y por Santa Teresita del Niño Jesús. También comentaba usted, don José María, en dicha entrevista, que fue educado en el Colegio del Sagrado Corazón de los Hermanos Corazonistas de Barcelona y decidió marchar al Seminario de Toledo encomendando su vocación ante la imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón del Colegio del Pinar de Valdoreis, Barcelona, en el que estudió hasta COU. Recibió su formación sacerdotal en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, en el que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por deseo expreso de don Marcelo, tenía un lugar muy importante en la vida de los seminaristas. Y por último, sigue diciendo usted, mi camino sacerdotal ha discurrido con otros hermanos sacerdotes en la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que es una asociación pública de sacerdotes que trabajan al servicio de los obispos diocesanos y que viven en comunidad con el anhelo de dar a conocer a todos el amor y la misericordia del corazón de Jesús para que venga a nuestro reino. Cuando se le pidió a usted que presidiera el Instituto Corazón de Cristo, usted entendió que debía aceptar como una exigencia, una necesidad de responder a este servicio apostólico eclesial a tantos signos de amor y predilección del corazón de Jesús en su vida, en coherencia también con la vocación apostólica que ha recibido en la hermandad a la que pertenece y a la que se ha entregado en cuerpo y alma durante toda su vida, porque, como sabe, lo hace sirviendo a su madre, nuestra madre, la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, don José María es fundador, es sacerdote celoso de su sacerdocio, es erudito, profesor y buen teólogo, y esta noche viene con nosotros con la generosidad que le caracteriza, a hablarnos de un tema muy cercano a su corazón sacerdotal, teniendo en vista aquello que le ha motivado siempre, como usted dice, amar y hacer amar a Jesús. Pues esta noche tenemos a don José María
pero que yo creo que sigue usted oyéndome, ¿no, don José María? Sí, 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 te oigo Vale, bien. perfecto. Te Pues oigo ya bien. le cedo la palabra para que usted comience cuando crea conveniente. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación que no merezco. La única, yo no soy el fundador de la hermandad fue fundada por un sacerdote, yo soy colaborador de un grupo de sacerdotes que empezamos la hermandad, ¿no? Yo soy un humilde siervo del Señor. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de este tema tan bonito que es la relación del corazón de Jesús con la Eucaristía, ¿no? Y he titulado la conferencia El corazón de Jesús, fuente de vida y la Eucaristía, ¿no? El corazón de Jesús, voy a leer un texto precioso de un gran apóstol del corazón de Jesús, que es el padre Julián Eymar, San Julián Eymar, fundador de los padres sacramentinos, que decía así: el corazón de Jesús vive en la Eucaristía, supuesto que su cuerpo está allí vivo. Es verdad que este corazón divino no está allí de un modo sensible, ni se le puede ver, pero lo mismo ocurre con todos los hombres. Este principio de vida conviene que sea misterioso, que esté oculto. Descubrirlo sería matarlo. Solo se conoce su existencia por los efectos que produce. El hombre no pretende ver el corazón de un amigo. Le basta una palabra para cerciorarse de su amor. ¿Qué diremos del corazón divino de Jesús? Él se nos manifiesta por los sentimientos que nos inspira, y esto debe bastarnos. Por otra parte, ¿quién sería capaz de contemplar la belleza y la bondad de este corazón? ¿Quién podría tolerar el esplendor de su gloria ni soportar la intensidad del fuego devorador de su amor, capaz de consumirlo todo? ¿Quién se atrevería a dirigir su mirada a esa arca divina en la cual está escrito con letras de fuego su evangelio de amor, en donde se hallan glorificadas todas sus virtudes, donde su amor tiene su trono y su bondad guarda todos sus tesoros? ¿Quién querría penetrar en el propio santuario de la divinidad? Y concluye el padre Aymar: el corazón de Jesús es el cielo de los cielos habitados por el mismo Dios, en el cual encuentra todas sus delicias. No, no vemos el corazón eucarístico de Jesús, pero lo poseemos. Bien, con estas palabras tan vibrantes, ¿no?, del gran apóstol de la Eucaristía, el padre Julián Eymar, quería enmarcar nuestra conferencia, ¿no? La razón de la Eucaristía es esta: el amor que Dios nos tiene y nos ha manifestado en el corazón de Jesús. Esta es la razón de la Eucaristía. La Eucaristía es fuente de vida porque la Eucaristía ha nacido del amor del corazón de Jesús, ¿no? Por eso vamos a acercarnos a este corazón, ¿no?, entendiendo que cuando hablamos de la Eucaristía estamos hablando precisamente del corazón palpitante de Jesús. El Concilio de Vaticano II hablaba precisamente del corazón de Jesús de esta manera tan palpable, ¿no? Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, ¿no? Dios nos ha amado con corazón de hombre, y este es el misterio de la encarnación. En la encarnación, Dios ha salido al paso de la sed de amor, de la sed de amar y de ser amado, que se esconde en el interior de cada uno de nosotros como hombres, de la sed de amor que hay en ese corazón herido como consecuencia del pecado. Pues bien, la fuente de la que brota el agua viva que calma esa sed es el amor del Verbo encarnado, el amor redentor, divino y humano, simbolizado en su corazón y que hoy sigue manando sin agotarse en el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, decir corazón de Jesús es decir Eucaristía. Y decir Eucaristía es decir fuente en la que se sacia hoy y siempre la necesidad de amor que tiene el hombre. Es precisamente en el trato con la Eucaristía donde entramos, y aquí utilizo una expresión de Santa Teresita o de también el cardenal Newman, de corazón a corazón con Jesucristo. Es en el trato con la Eucaristía
donde se produce ese yo le miro y él me mira de aquel aldeano al que hace referencia el Catecismo de la Iglesia Católica, de esa escena en la que el santo cura de Ars le preguntó a aquel hombre: ¿y usted qué hace tanto rato delante del sagrario? Yo le miro y él me mira. Es en la Eucaristía donde se produce ese encuentro de corazones y de miradas. Es, por lo tanto, en la Eucaristía donde aprendemos a intimar, ¿no? A tratar, como decía Santa Teresa, de amistad con Jesús, con aquel que sabemos que nos ama. Es donde aprendemos, como los santos, a escucharle, como lo hizo Santa Margarita, como lo hizo la Madre Teresa, como lo hizo San Juan Pablo II, ¿no? Como lo hacen tantos santos de ayer, de hoy y de siempre, especialmente tantos santos, como diría el Papa Francisco, de la puerta de al lado, hombres y mujeres que adoran, que tratan a Jesús con tanto cariño, ¿no? Pensemos en tantas capillas de adoración perpetua, en tantos turnos de adoración nocturna, en tantos ratos de adoración de grupos, movimientos, parroquias que hay en el mundo, donde hombres y mujeres que no hacen ruido, le dicen a Jesús de corazón a corazón que le quieren, ¿no? Por eso, para descubrir el misterio del corazón de Jesús, lo que tenemos que hacer es ponernos ante la Eucaristía. Para descubrir el misterio de la Eucaristía tenemos que entrar en ella desde este trato con Jesucristo, desde nuestro corazón a su corazón. No podemos entrar en el misterio de la Eucaristía si no es tratando desde nuestro corazón con el corazón de Jesús. Por lo tanto, desde un trato vital, fervoroso, que consiste en ese movimiento interior que va desde nuestro corazón al suyo. Y esto solamente es posible cuando tenemos una actitud contemplativa, cuando nos paramos. Es una invitación, por lo tanto, en el comienzo de esta conferencia, a que en medio de nuestras ocupaciones pongamos como prioridad el tiempo para estar con aquel que sabemos que nos ama. Decía el Papa Benedicto XVI: toda persona necesita un centro en su vida, un manantial de verdad y de bondad del cual tomar parte para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Cada uno de nosotros, dice el Papa, cuando se queda en silencio, y decía, ¿cuánto nos cuesta?, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también más en profundidad el pulso de una presencia fiable, perceptible por los sentidos de la fe y sin embargo mucho más real, la presencia de Cristo, corazón del mundo. Descubrimos, por tanto, el misterio del corazón de Jesús en la medida en la que lo vamos conociendo y reconociendo en la Eucaristía. Misterio del amor extremo, misterio en el que se nos manifiesta ese corazón vivo que ofrecido palpita de amor por cada hombre y por toda la humanidad. Vamos ahora a detenernos en primer lugar en lo que llamaríamos las notas constitutivas del amor y cómo esas se realizan en la Eucaristía para pasar luego a un segundo momento, los elementos característicos de lo que llamamos culto al corazón de Jesús, al corazón eucarístico de Jesús para estos tiempos. Bien, me voy a servir de unos epígrafes también del padre Eymar, aunque los voy a desarrollar un poquito más para hablar de estas notas del amor. ¿Cuál es la razón de la Eucaristía? La hemos enunciado al principio de la conferencia. El amor que Dios nos tiene. Dios se ha quedado en la Eucaristía. Dios está ahí realmente presente, diciéndonos a cada uno que nos amó hasta el extremo. Podríamos poner a los pies de cada sagrario, a los pies de cada custodia. Nos amó hasta el extremo. Nos ama hasta el extremo. Porque el amor hasta el extremo ha quedado sellado en la cruz. Pero ese amor hasta el extremo que se prolonga en el tiempo hasta que Él vuelva, se hace realmente presente hoy en la Eucaristía. Por eso es en la Eucaristía donde el hombre encuentra su razón de ser. La razón de ser del hombre es que ha sido creado por amor y que encuentra su vocación precisamente en este amor que le viene de Dios y en este amor que está llamado a devolver a Dios y desde a Dios a los hermanos como vocación de entrega.
Bien, por muchas vueltas que queramos darle, el hombre está hecho para la felicidad y la búsqueda de la felicidad nos mantiene en estado permanente de inquietud hasta que como fruto de esa búsqueda nos encontramos con aquel ante el único que podemos exclamar: oh Dios mío, para ti has hecho mi corazón. El corazón tiene por naturaleza necesidad de amar y ser amados porque venimos de un acto creador que tiene como origen y fuente el amor de Dios. Todo lo que es Dios y ha salido de sus manos tiene como razón de ser nada más y nada menos que su amor. Por esta razón, cuando nos preguntamos ¿por qué Dios se hizo hombre?, no encontramos otra respuesta: por amor. Y como prolongación de su encarnación en el tiempo, se ha quedado por amor en la Eucaristía. ¿Por qué, Jesús, te has quedado en la Eucaristía? Por amor, por amor. Pensémoslo bien, sin la Eucaristía, el amor de Jesucristo no sería más que el amor de un muerto, un amor pasado. Qué pronto nos olvidaríamos del amor de Jesús, qué pronto pasaría al olvido el amor que Jesús nos tuvo un día en la cruz, si Jesús no estuviera para siempre con nosotros en la Eucaristía. Esta es la primera verdad. La Eucaristía es la manifestación del amor vivo que Jesús me tiene hoy a mí. ¿Cuáles son las notas constitutivas de este amor? En primer lugar, dice el padre Julián, la presencia. Todos hemos tenido la experiencia de que para ser amigos tenemos que estar juntos, tenemos que vernos a menudo. La distancia debilita los vínculos y, por otro lado, por muy arraigada que esté, llega a extinguirla si se prolonga demasiado. Cuando estamos muy distantes de los amigos, pues se puede perder la amistad. Si nuestro Señor Jesucristo estuviese ausente o alejado de nosotros, pronto experimentaría nuestro amor los efectos disolventes de la ausencia. Jesús, en la última cena, en esa efusión de amor después de la Eucaristía, les llamó amigos míos a los apóstoles. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Explica Santo Tomás de Aquino que el amigo excita, ¿no? Provoca el deseo de estar con el amigo, de tal manera que ordena las cosas de su vida para estar con el amigo, si no, no es tu amigo. En el momento supremo de su pasión, Jesús lo ordena todo para poder estar para siempre con los que llama amigos. Y esta es una de las principales razones de su presencia permanente en la Eucaristía. La amistad se forja en la presencia. Y señala a Aristóteles, para ser amigos hay que conversar, pues ciertamente el amor del amigo exige verlo, oírlo, poder conversar con él. Nada hay que pueda reemplazar a la persona amada. No valen los recuerdos, ni los obsequios, ni los retratos. Nada. Todo eso no tiene vida. En el Huerto de los Olivos nos dice Jesús en el Evangelio, nos dice el Evangelio de Jesús que absulsus est, es decir, que se arrancó de sus amigos. Le costó separarse de sus apóstoles porque, como reza el libro de los Proverbios, la delicia de Dios es estar con los hijos de los hombres. Por eso sucede algo muy misterioso en la Eucaristía. Por un lado, Jesús es como arrancado de los hijos de los hombres porque va al Padre. En ese absulsus es quiere decir que Jesús va al Padre en su pasión. Pero por otro lado, la delicia de Dios es estar junto a los hijos de los hombres, ¿no? Bien, por lo tanto, hay algo que sucede maravilloso en la Eucaristía. Ese deseo que tiene por un lado Cristo de estar junto al Padre y por eso se va a entregar en la cruz. Y por otro lado, el deseo de estar con nosotros se va a realizar plenamente en la Eucaristía. Podríamos hacer como un esfuerzo por entrar en este misterio, imaginándonos un diálogo entre el Padre y el Hijo. Le dice al Hijo, esto de que tenga que pasar al mundo a ti, esto de que tenga que pasar del mundo a ti, que tenga que dejar a los hombres, y el Padre le dice al Hijo, Hijo, este es el designio eterno, para esto has venido al mundo, ¿no? El Hijo parece apuntarle, pero ¿no podría quedarme un poquito más con mis amigos los hombres? He pensado de una manera, el Padre le mira al Hijo y le pregunta, ¿cómo? La transustanciación, ¿cómo? En el pan, le dice el Hijo, en el pan que están en todos los continentes, así poder estar con todos los hombres. El Padre le pregunta, ¿pero has pensado cómo te vas a quedar, ¿no? ¿Has pensado cómo te vas a quedar? Eso es mucha humildad, ¿no? Y Cristo le dice al Padre, me voy a quedar
a través de los sacerdotes, ¿no? Y el padre le dice al hijo, pero esto es una locura, ¿no? Si son hombres, si pueden ser sacrílegos, si pueden dejarte los sagrarios abandonados, si pueden tocarte con manos impuras, ¿no? Y Jesús concluye al padre, padre, hazme caso, tengo que quedarme con mis amigos los hombres. Voy a ti, pero tengo que quedarme con mis amigos los hombres. Bien lo sabía Jesucristo. Nada pudiera reemplazar a su divina persona. Nos hace falta él mismo. Por eso Jesús se ha quedado realmente presente en la Eucaristía. Esta es la primera nota del amor de su corazón. Es propio del amor del amigo el estar realmente presente. Y esto se cumple totalmente en la Eucaristía. En segundo lugar, es propio de la amistad, del amor, la comunidad de bienes. Esa es la segunda característica del amor. Se requiere compartir lo que uno tiene y es. El amor requiere comunidad de bienes. La posesión común propende a compartir mutuamente así las desgracias como la dicha. Es de la esencia del amor y como su instinto el dar y darlo todo con alegría y regocijo. Pues bien, en la Eucaristía se cumplen todas estas características del amor. Aquí Jesús no solo da, sino que se da a sí mismo con todos sus dones. Jesús nos llena de su gracia y su gloria. Men simpletur gratia et future gloria nobis pignus datur. El alma se llena de gracia y será la prenda de la gloria futura del cielo. San Juan de la Cruz, en la estrofa tercera de su libro Llama de Amor Vivo, dice lo siguiente: siendo Dios la virtud suma de la humildad, con suma humildad y estimación te ama e igualándote así, te dice con aquel rostro suyo lleno de gracia, no sin gran deleite suyo: soy tuyo y para ti, y me alegro de ser lo que soy para ser tuyo y darme a ti. Ante esta expresión tan sorprendente que dice San Juan de la Cruz, que no se entiende, Dios se alegra de ser lo que es para darse a ti. Y esto es el amor que le ha llevado a Jesús a hacerse Eucaristía. Hay mayor declaración de amor que las palabras del Señor en las que dice, si alguno me ama, mi Padre me amará y yo le amaré y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. O aquellas en el capítulo 6 de San Juan, donde dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Pues ciertamente en la Eucaristía se produce esa comunión de amor, comunión de bienes. Jesús se nos da totalmente para que nosotros nos podamos dar totalmente a Jesús. ¿Cuál es la tercera nota del amor, ¿no? La tercera nota de la amistad, ¿no? La unión de los amigos. No solamente es necesario que esté presente el amigo, no solamente es necesario que haya una comunidad de bienes, sino que los amigos sean uno. Dice Aristóteles que los amigos son el otro yo. El cardenal Ratzinger, en aquella homilía con la que comenzó el cónclave y que hemos de pensar, ¿no? Que también le precipitó para ser elegido al poco tiempo, ¿no? Como pontífice de la Iglesia, hablaba precisamente de ese texto que él escogió para su ordenación sacerdotal, en la que Jesús les llama a los discípulos amigos, ¿no? Les llama amigos. Y el Papa, comentando este texto de la última cena, en la que Jesús les dice a los discípulos, ya no os llamo siervos, sino amigos, refiriéndose a los cardenales, ¿no? Decía lo siguiente: Jesús nos quiere como amigos, nos da a conocer su secreto, su intimidad, es decir, todo lo que escucha del Padre, todo lo que escucha del Padre. Dice, es propio de los amigos, ¿no? Es propio de los amigos, en primer lugar, conocerse, conocer lo que hay dentro del amigo, ¿no? Santo Tomás de Aquino es muy profundo cuando explica esto y dice, cosa propia de la amistad es que el amigo vive en el conocimiento de su amigo y el amante está en el amado en cuanto al conocimiento, porque no se contenta con un superficial conocimiento del amigo, porque quiere llegar hasta lo más íntimo. Por eso dice Santo Tomás que el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo más íntimo de Dios, hasta lo más íntimo de Dios, ¿no?
lo más íntimo de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿no? Y Dios quiere que nosotros entremos en su intimidad, nos da a conocer, ¿no? Nos da a conocer su intimidad, derramando sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Esta sería como la primera característica, según el cardenal Ratzinger, ¿no? De la amistad, ¿no? Entrar en el amigo, conocer al amigo, pero no basta para que haya amistad conocer íntimamente al amigo, ¿no? La segunda nota, ¿cuál es? La comunión de voluntades entre los amigos. Santo Tomás describe esta segunda nota que considero en la que llega a la cima de todas las reflexiones que se han hecho sobre la amistad, diciendo lo siguiente, que el amante está en el amado porque el amante quiere los bienes del amado. El amante está en el amado porque el amante quiere lo mismo que quiere el amado. En cuanto a la voluntad, porque toma la voluntad del amigo como si fuera la propia voluntad. No quiere sino lo que quiere el amigo. Esto es lo que experimentamos en nuestra experiencia cotidiana. La perfecta amistad es cuando lo que tú libremente quieres, lo quiere el amigo, porque la amistad perfecta consiste en amar la libertad del amigo, aquello que quiere el amigo. ¿Qué se saca de una persona si hace lo que tú quieres pero no lo que quiere? ¿Qué se saca de una persona si hace lo que tú quieres pero no lo que él quiere, ¿no? En el matrimonio, fíjense que en el momento del consentimiento se entrega la libertad, ¿no? Y yo me entrego a ti y prometo serte fiel. Se entrega lo más sagrado que tenemos, ¿no? Yo te entrego mi libertad y tú me entregas tu libertad. Tenemos la libertad para darla y precisamente el valor se cifra en la entrega de aquello que es lo más sagrado que hay en el hombre, que es su propia libertad. Por la libertad podemos autoposeernos y por la libertad podemos darnos, ¿no? Pues bien, la amistad requiere esa entrega de nuestra propia libertad, ¿no? Cristo se entrega a nosotros para que nosotros libremente nos entreguemos totalmente a Él. En eso consiste verdaderamente la unión de los amigos, en la que quieren lo mismo, ¿no? Y eso nos hace semejantes. Y esto se produce en la Eucaristía. En la Eucaristía Jesús nos hace sus amigos. No solamente nos ha dado a conocer su intimidad, sino que nos hace capaces de querer lo mismo que quiere Él. En virtud del milagro que realiza en nosotros la comunión eucarística, podemos decir con Jesús y como Jesús, aquello mismo que Jesús nos dice en el momento de la consagración. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Esta es mi sangre que se derrama por ti. Nosotros cuando tenemos a Jesús en nuestro interior, cuando comulgamos, le podemos decir a Jesús, este es mi cuerpo que se entrega por ti. Esta es mi sangre que se derrama por ti, porque es el mismo Jesús que nos capacita para entregarnos totalmente a Él. En la Eucaristía es donde se produce de una manera maravillosa esa oración que reza San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que me das, porque cuando le estamos entregando nuestro ser a Jesús, no le estamos entregando sino aquello que Él nos ha dado, ¿no? Aquello que somos y tenemos. Bien, vistas estas notas, que se cumplen plenamente en la Eucaristía, donde se nos manifiesta el corazón de Jesús, ¿no? Como fuente de vida, presencia, comunidad de bienes e íntima unión, ¿no? Comunión íntima de vida y amor. Vamos a entrar ahora en otro aspecto del corazón de Jesús en su presencia en la Eucaristía, tal como se ha dado a conocer para estos tiempos, ¿no? Y para esto vamos a acercarnos al corazón de Jesús en la Eucaristía en lo que podríamos llamar la devoción moderna. Cuando se habla de la devoción al corazón de Jesús, evidentemente estamos hablando de algo que pertenece al Evangelio. Así lo ha explicado la Iglesia siempre, en esta encíclica tan bonita, maravillosa, el Papa Dilexit Nos, pues nos muestra cómo la devoción al corazón de Jesús, el misterio del corazón de Jesús, es algo que está en la Sagrada Escritura, ¿no? Que se anuncia ya en el Antiguo Testamento y que aparece con toda su fuerza en la revelación con Jesucristo, quedándose revelado en el momento en el que se hable el corazón de Jesús. Pero esta devoción al corazón de Jesús se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y se llama una devoción moderna a partir de una manera muy particular de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, ¿no? ¿Y por qué una devoción moderna? Porque aunque es verdad que sus fundamentos están en el Evangelio, hay algunos elementos de esta devoción que han sido mostrados para estos tiempos, ¿no?
Bien, ¿cuáles son los elementos de esta devoción que han sido mostrados para estos tiempos, ¿no? En primer lugar, el signo del corazón, ¿no? El Señor ha mostrado su corazón a Santa Margarita María Alacoque, allí en los umbrales de los tiempos modernos, como dijo el Papa Juan Pablo II, 1673, ¿no? Hasta el 1675, ¿no? ¿Por qué muestra su corazón el Señor, ¿no? Porque ha querido poner ante nuestros ojos la síntesis de la redención, ¿no? La redención se ha realizado desde el corazón del Señor, ¿no? El corazón del Señor es la significación de Dios que se ha hecho hombre por nosotros y la razón por la cual se ha hecho hombre por nosotros, ¿no? Que es su corazón, ¿no? Pero un corazón, ¿no?, que es vulnerable a nuestro amor y a nuestro desamor, porque es un corazón abierto. El corazón abierto de Jesús en la cruz es como una puerta que nos está diciendo que Dios se nos da, pero que también está esperando que nosotros respondamos a ese darse con nuestro amor en reparación por aquello que precisamente ha provocado que se abra ese corazón, que son nuestros pecados, ¿no? El Señor ha respondido a nuestros pecados abriéndose, no solamente no rechazándonos, sino abriéndose para que nosotros podamos responder con nuestra ofrenda de amor y de reparación a ese amor que Él nos ha dado dando la vida por nosotros. ¿Ven? Esto es, en primer lugar, el primer elemento de la devoción moderna al corazón de Jesús, el signo de su corazón. En segundo lugar, el segundo elemento de esta devoción moderna al corazón de Jesús es también la queja. Jesús a Santa Margarita María se le va a decir que he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe a cambio sino desprecio e ingratitud por parte de los hombres, ¿no? El corazón de Jesús está pidiendo que le amemos, ¿no? Es verdad que esto está en el Evangelio, ¿no? Nosotros cuando leemos el Evangelio vemos cómo Jesús pide que le amemos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero se ha puesto de una manera como muy patente para estos tiempos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos el hombre se ha enfriado en la caridad, ¿no? Se ha enfriado en la caridad, ¿no? Hay un texto precioso de, de una religiosa alemana, ¿no? Santa Gertrudis Delfta, el Papa Francisco ha querido recogerlo también en su encíclica Dilexit Nos, ¿no? Bastante antes, ¿no?, que el corazón de Jesús se manifieste a Santa Margarita María en el siglo XIV, esta religiosa alemana, pues recibe unas manifestaciones de San Juan y del corazón de Jesús, donde esta religiosa le dice a San Juan: ¿tú por qué no revelaste en tu evangelio los secretos del corazón del Señor, ¿no? Y le dice San Juan: porque estos secretos están guardados para los tiempos en los que se enfriará la caridad, ¿no? Claro, estamos en el siglo XIV, ¿no? Se va a revelar el corazón de Jesús a Santa Margarita María en el siglo XVII. Y precisamente Margarita María va a hacer referencia a que son los tiempos en que se ha enfriado la caridad, porque son los tiempos donde el hombre, con las ideas de la modernidad, se va a ir apartando poco a poco de Dios. Si Dios antes había estado en el centro de la vida social, ahora Dios va a ser relegado y se va a convertir cada vez más como el obstáculo para que el hombre alcance su plenitud y su progreso, ¿no? Estamos en los umbrales de todo esto, que va a explotar evidentemente con las ideologías modernas y que estamos viviendo las consecuencias de esto en el momento en el que estamos nosotros, ¿no? Bien, pues ante ese hombre que se aparta, ¿no? Y también una herejía potentísima que se está desarrollando en aquel momento en la Iglesia, que es el jansenismo, ¿no? Donde parecía que para acercarse a Cristo había que ser perfectos. El Señor viene como un mendigo de amor a través de estas revelaciones a Santa Margarita María, pidiendo que le amemos en nuestra pobreza, que le ofrezcamos nuestro pobre amor al Señor, ¿no? Bien, este sería como el segundo elemento de esta devoción moderna. El primero, el signo del corazón. El segundo, un amor que pide amor, ¿no? Un amor que pide amor. Y el tercer elemento serían propiamente las prácticas, ¿no? Las prácticas con las que nosotros podemos acercarnos a este corazón, ¿no? Es verdad que lo esencial de la devoción al corazón de Jesús no son las devociones, que serían propiamente las prácticas. Pero cuidado, no puede haber devoción sin devociones. Las devociones son precisamente esos elementos, aspectos externos de la piedad y del culto con los que nosotros expresamos nuestro amor al Señor. Bien, no expresamos nuestra devoción sin prácticas, pero es verdad que las prácticas tienen que ser expresión de la devoción.
Por eso continuamente hay que revisar esas prácticas y llenarlas de su contenido. ¿Cuáles son estas prácticas? Pues mirad, lo fundamental de estas prácticas es que en el centro está la Eucaristía. Está la Eucaristía. Porque Jesús, ¿qué va a pedir? Va a pedir que le acompañemos durante la hora santa del jueves al viernes, recordando precisamente su soledad en Getsemaní. Esta es una de las prácticas fundamentales de la devoción moderna al corazón de Jesús, que le acompañemos en su soledad de Getsemaní, que nosotros estemos junto a él respondiendo a esa petición que le dijo a los primeros apóstoles, que les dijo, velad conmigo al menos una hora. Junto a la práctica de la adoración eucarística, especialmente del jueves al viernes, ¿no? El Papa Francisco hace referencia a que esa adoración eucarística de jueves al viernes, de alguna manera, como que se ha prolongado en la Iglesia en todas las horas santas, ¿no? Ahora cualquier hora que hacemos, decimos la hora santa, ¿no? La hora santa, ¿no? Y esa hora santa es una prolongación precisamente de ese acompañar a Jesús que nos pidió precisamente en Getsemaní y que el Señor ha querido recordar para estos tiempos, ¿no? Que le dediquemos un tiempo especial al Señor, a adorarle, a reparar nuestros pecados, a rendir un culto de amor, a ofrecerle el homenaje de nuestro amor a Él, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Bien, otra práctica fundamental va a ser la comunión de los primeros viernes. La comunión de los primeros viernes, es decir, que está íntimamente vinculada la devoción al corazón de Jesús con la comunión frecuente. Con la comunión frecuente. Es algo que llama mucho la atención que el Señor pidiera a Santa Margarita María en el siglo XVII esta comunión todos los meses, para que de alguna manera como que se actualizara, ¿no? La importancia de la comunión eucarística, ¿no? Y digo que llama la atención porque la comunión frecuente es algo que se va a difundir en la Iglesia pues en el siglo XX, especialmente a partir del Papa San Pío X, ¿no? Bien, por lo tanto, la devoción al corazón de Jesús está muy vinculada a que comulguemos, ¿no? Y a que comulguemos como debemos de comulgar, es decir, con el alma en gracia de Dios, habiéndonos confesado, ¿no? Pero también habiendo preparado nuestra alma, ¿no? Con una comunión fervorosa que se tiene que expresar precisamente en una participación adecuada de la Eucaristía. No se puede desvincular la comunión eucarística de la participación de la Eucaristía, ¿no? Y uno dice, bueno, y el primer viernes, pero ¿por qué no se ha recordado la importancia del domingo? Es que precisamente cuando uno comulga el primer viernes, vive adecuadamente el domingo, ¿no? Que es el centro, evidentemente, de la semana, pero está íntimamente vinculada a la celebración eucarística, ¿no? A participar plenamente de la Eucaristía, en ese sentido de reparación, ¿no? Porque la comunión eucarística del viernes es una comunión en la que queremos reparar tantas faltas de amor, muy especialmente que tienen que ver con la Eucaristía, ¿no? Nuestras faltas de amor, porque muchas veces no nos acercamos con todo el amor que merece, incluso a veces nos hemos acercado indignamente a la Eucaristía, ¿no? O cuántos hombres y mujeres hoy en día no se acercan con las debidas disposiciones a recibir al Señor en la Eucaristía, a participar fructuosamente en la Eucaristía. Pues queremos precisamente con esta comunión de los primeros viernes reparar al amor que no es amado en la Eucaristía, ¿no? Esta sería como la segunda práctica, pues vinculada pues a la devoción al corazón de Jesús. La hora santa y en segundo lugar la comunión de los primeros viernes. Pero hay otras prácticas, ¿no? Hay otras prácticas muy bonitas, ¿no? Que sería precisamente todas esas prácticas devocionales pues de las imágenes del corazón de Jesús, de la intronización que será posterior, de la imagen del corazón de Jesús. Y aquí aparece algo muy hermoso, muy bonito, que también lo tenemos que vincular con la Eucaristía, porque es verdad, ¿no? Que la imagen no está en la Eucaristía, ¿eh? Pero fíjense, cuando tenemos la imagen del corazón de Jesús en nuestra casa, de alguna manera podríamos decir que tenemos como un sagrario en nuestra casa. Podríamos llamar la imagen del corazón de Jesús como lo que nos recuerda continuamente dónde está Jesús. Jesús está allá donde está su corazón, ¿no? Y si tenemos la imagen en casa, esa imagen nos está recordando que el corazón vivo de Jesús está en la Eucaristía. Las familias que son devotas al corazón de Jesús son familias eucarísticas. Son familias eucarísticas. ¿Cuántas veces yo he visto en mi vida como sacerdote que intronizas la imagen del corazón de Jesús en una familia y esa familia empieza a participar con más fruto de la Eucaristía, ¿no? Familias pues que igual, pues que no iban a misa todos los domingos y empiezan a ir a misa todos los domingos, ¿no? O viven con más plenitud
la misa dominical y empiezan a vivir los primeros viernes y se hacen adoradores nocturnos, miembros de estas familias, de adoradores perpetuos, y empiezan a participar de las horas santas que se organizan aquí y allí, ¿no? En esta maravilla. Y por lo tanto vemos como la devoción moderna al corazón de Jesús, que tiene esos elementos. En primer lugar, el corazón. En segundo lugar, la petición de amor. Y en tercer lugar, las prácticas están íntimamente unidas a la Eucaristía, porque la Eucaristía es la fuente de vida, es donde el corazón de Jesús se nos manifiesta como fuente de vida, ¿no? Que nos pide que nosotros le amemos, ¿no? Y un último aspecto en el que yo quería insistir para que nosotros contemplemos el corazón de Jesús como fuente de vida, ¿no? Esta fuente de vida que se nos da en la Eucaristía en estos tiempos donde se manifiesta de una manera muy particular nuestra pobreza, nuestra debilidad y nuestra pequeñez. El Señor no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Fíjense que esto el Señor lo dijo precisamente en un contexto y lo manifestó precisamente el Señor en un contexto que fue el contexto de una cena, ¿no? Cuando el Señor pues iba a comer con los publicanos, ¿no? Cuando el Señor en aquella cena pues se acerca a aquella mujer pecadora, ¿no? Como queriéndonos decir que precisamente en ese contexto de esa cena es donde Jesús viene a buscar a los pecadores. Jesús también instituye la Eucaristía en ese contexto donde los discípulos uno detrás de otro le van a dejar solo y le van a traicionar, ¿no? Es ese misterio tremendo la Eucaristía donde Cristo nos manifiesta que el amor no es amado. No es amado por nosotros que somos pecadores y se deja vulnerar por nuestros pecados para que viéndolo tan vulnerable la Eucaristía, acudamos a Él con mucho amor desde nuestra pobreza y debilidad, ¿no? Ella parece esa maravilla, ¿no? Porque la Eucaristía es donde nos sentimos impulsados a acercarnos a Jesús, a que nos perdone los pecados en el sacramento de la penitencia, pero también acercarnos a Jesús amando nuestra propia pequeñez, porque cuando nos acercamos a Jesús siempre nos acercamos en pobreza y pequeñez. Es verdad que no nos podemos acercar a Jesús a comulgar si tenemos pecados mortales, ¿no? Pero nos acercamos a Jesús siempre pobres y pequeños, ¿no? ¿Y cuántas veces, ¿no? Hay almas que se acercan durante mucho tiempo a adorar la Eucaristía sin poderse acercar a comulgar y eso les va preparando para cuando puedan comulgar, ¿no? Experiencia que tenemos los sacerdotes, las parroquias, ¿no? Cuánta gente hoy en día, pues que no se puede acercar a comulgar por distintas razones, cómo se acercan a adorar al Señor en la Eucaristía, muy conscientes de su pobreza y su pequeñez, ¿no? Y si por la misericordia de Dios nos podemos acercar, ¿no? A menudo a la Eucaristía, ¿no? También siempre nos acercamos en pobreza y pequeñez. Y nuestra pobreza y pequeñez no solamente no nos aleja de la Eucaristía, sino que nos hace ir corriendo, ¿no? A la Eucaristía, porque ahí es donde se nos manifiestan los brazos del Padre, porque los brazos del Padre precisamente es el amor del corazón de Jesús, el amor del corazón de Jesús. Y por eso la Eucaristía es donde nos sentimos amados en nuestra pobreza y pequeñez, ¿no? Y quería aquí hacer una última referencia pues a esta gran santa, ¿no? Y pequeña santa de estos tiempos modernos que nos ha enseñado a amar nuestra pobreza y pequeñez delante de Jesús Eucaristía, ¿no? Que se llama Santa Teresita. Santa Teresita tenía un amor grandísimo, ¿no? A la Eucaristía, ¿no? Era un alma muy eucarística. Ella cuenta su primera comunión que se produjo como una fusión de amor, ¿no? Una fusión de amor, ¿eh? Donde esos corazones se unieron plenamente, ¿no? Y como Teresita, pues precisamente, pues en la Eucaristía vivía ese corazón a corazón, ¿no? Y Teresita es donde sabía que la Eucaristía, donde ella vivía plenamente aquello que quería enseñar, que es como Jesús nos ama en nuestra pequeñez y nuestra pobreza, ¿no? Porque es donde todo el amor del Señor asume nuestra pobreza y pequeñez para transformarla y hacernos uno con Él, ¿no? Bien, la Eucaristía es la fuente de la vida, es donde el corazón de Jesús se nos da como fuente de vida para que podamos vivir esa amistad con Él y para que podamos unirnos plenamente a Él, transformándonos nosotros también, cada uno de nosotros, en fuente y en canal de vida eterna. El Papa Benedicto XVI, en una carta preciosa que les dirigió a los jesuitas con motivo de los 150 años y a toda la iglesia, de los jesuitas, lógicamente, de la encíclica Aurietis Aquas, ahí decía: cuando nos acercamos a la Eucaristía, vamos a la fuente de la vida para convertirnos nosotros también en canales a través de los cuales la vida transcurre por los caminos de nuestra historia.
pues quiero acabar así, invitándoos a que sigáis cada uno de vosotros desde vuestros hogares, desde vuestras parroquias, desde vuestras comunidades, desde todas las realidades vinculadas a la Eucaristía, acercándoos al corazón de Jesús como fuente de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María. La verdad es que esta noche Muchas gracias. nos ha llenado los corazones. Bueno, abrimos en este momento el turno de preguntas o dudas. Entonces, si alguien quiere preguntar, enciende su micrófono, se identifica, nos dice desde dónde está para así situarnos y puede hacer la pregunta que considere oportuna, don José María. ¿Hay alguien que tenga Muy dudas bien. o quiera preguntar? Estamos Hola, José María. reflexionando. José Buenas Alberto, noches, don cuando José quieras. María. Primero que nada, dos cosas. Una, perdón por haber llegado tarde. Y segunda, felicitarte porque no sorprende, como fue dicho al inicio, ¿verdad? Pero es de bien nacido ser agradecidos. Ahora, yo tengo la siguiente pregunta. ¿Qué decir a una persona que, estando alejada por diversas razones, a veces está en una situación irregular o lo que sea, y tiene una profunda desconfianza con respecto a la capacidad de perdonar de nuestro Señor en la Eucaristía y del propio nuestro Señor en el Sagrado Corazón de Jesús? O sea, ¿cómo llevar, qué palabra decir a alguien para que se acerque con confianza cuando él se hace un análisis de sí mismo y se ve tan distante de lo que debería ser y del propio corazón eucarístico de Jesús? Muy bien. Muchas gracias, José Alberto. No estoy muy cerca, estuve en Talavera, ¿eh? No estoy tan cerca como a veces estamos en Toledo. Bien, pues hoy en día es muy normal, ¿no?, que nos encontremos con muchísima gente que está viniendo a la iglesia, muchísima gente, y que tienen una conciencia muy clara, ¿no? Esta gente que viene de lejos, ¿no? Porque cada vez viene más de lejos, de que esto de la Eucaristía es algo muy grande, ¿no? Llama la atención porque a veces los que somos de tradición vieja, ¿no?, por así decirlo, los que, bueno, pues como que nos hemos acostumbrado. Incluso a veces encuentras gente que, bueno, pues que practicaron en su momento y que cuando les dices, mira, hay que estar bien preparado, hay que confesarse, como que, bueno, que te dicen qué. Pero en cambio esa gente que viene de lejos entiende que ahí hay algo muy grande, ¿no? Hay algo muy grande. Hace nada, me encontraba con una persona que me decía, bueno, yo quiero confesarme aunque aún no puedo recibir la absolución, pero le quiero contar mi vida para que, bueno, pues cuando pueda recibir la absolución, pues así ya la conoce usted, ¿no? Digo, pues muy bien, digo, qué humildad, ¿no?, esta persona, ¿no? Qué humildad esta persona. Pues esta persona participa habitualmente de grupos de adoración, habitualmente, ¿eh? ¿Y por qué participa? Porque es que no duda en absoluto del amor que el Señor le tiene, ¿no? Y por eso hay que decirle siempre, mira, en la Eucaristía está el amor de Jesús, ¿no? Está el amor vivo de Jesucristo, que está ahí para que nosotros podamos recibirlo, ¿no? Y el Señor no nos pide más que nos pongamos delante de Él. Luego está la comunión, ¿no? Pero la adoración es donde estamos ya nosotros participando de ese amor que se nos está dando para un día unirnos plenamente a ese amor, ¿no? Por eso cuando una persona aún no se puede acercar a comulgar, es algo muy propicio, ¿no?, que la vayamos acercando a la Eucaristía, ¿no? Porque eso le va a preparar, ¿no? Es el Señor, es una manera muy hermosa de decir, pues el Señor el que lo va haciendo, ¿no? Muchas palabras nuestras de verdad, hay que dar catequesis, hay que enseñarles, pero muchas palabras nuestras pues se quedan ahí, ¿no? Y el Señor lo va haciendo, ¿no? Entonces, siempre animar y qué importante es que estemos abriendo las puertas hoy en día de las iglesias a que la gente adore al Señor, a que la gente pase dentro, a que esté delante del sagrario. Luego están las personas que a veces, pues no es porque no puedan acercarse a la Eucaristía porque haya pecados graves, ¿no?, sino porque tienen como una conciencia muy grande de su debilidad y pobreza. Bueno, pues hay que decirle, bueno, pues es que el Señor ha venido precisamente a sanar a los pobres y pecadores, ¿no? Y el primero es el sacerdote que está celebrando cada día la misa, ¿no? Pues el Señor se compadece de mí
para que yo pueda ser sacerdote y pueda celebrar cada día la misa, ¿no? Pues cómo no se va a compadecer a usted para que pueda acercarse a la Eucaristía si está pues con las condiciones que pide la Iglesia. Usted se ha confesado, pero aunque se sienta muy pobre y muy pecador, ¿no? Bueno, pues adelante, ¿no? Y sabiendo que el Señor ha venido precisamente a buscar a los pobres y pecadores, ¿no? El Señor, bueno, esta tentación, ¿no? que estaba tan presente en el jansenismo, hoy en día quizás pues no hay mucha conciencia de nuestra pobreza y debilidad, pero a veces hay personas que sí, pues que se sienten muy pobres, muy pequeñas, ¿no? Porque son muy humildes. Por precisamente a esas personas que se sienten tan pobres y pequeñas hay que decirle, mira, usted tiene la condición necesaria para poder comulgar, que se siente muy pobre y muy pequeña. O sea que bueno, es un poquito. Muchas gracias. Nada, adelante. Muchas gracias, José Alberto. ¿Alguien más quiere preguntar a don José María o resolver alguna duda que le haya quedado? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy de Tenerife Muy bien. y encontré hace poco un libro que dice Cómo consagrarse al corazón de Jesús, y es durante 33 días. Y lo he estado leyendo y poco a poco, cada día, ¿no? Y hoy mismo voy a empezar a hacer ya verdaderamente la preparación. Y cuando he empezado he sentido un gran amor hacia él, me ha aumentado el amor, un amor inmenso. Y yo lo tengo en mi casa, entronizado, y, y yo hablo con él, y yo digo, ¿será realmente de esta manera, con la fe que yo le hablo, él me está respondiendo como si estuviera en el sagrario? ¿O es imposible? ¿O en el sagrario es más fuerte? Pero lo verdaderamente grande lo he recibido de mi casa, ¿eh? Claro. Entonces, Muy esa bien, es la duda. Candelaria. Muy bien. Cuando os he dicho que, bueno, pues que la imagen del corazón de Jesús no es, podríamos decir que es como el sagrario de la familia, no como el sagrario. Es verdad que la distinción es una distinción real, ¿no? Porque Jesús está realmente presente en el sagrario, en cuerpo, en sangre, en alma y divinidad. Y en cambio en la imagen no está en cuerpo, sangre, alma y divinidad, es una imagen. Ahora es verdad que la imagen del corazón de Jesús es una imagen pues que está particularmente recomendada, bendecida, ¿no? Y por el Señor, por la Iglesia, quiero decirte que el Señor, pues a través de santos, ¿no? Como el padre Mateo Crowley, ¿no? Que fue un gran apóstol, pues prometió que que las familias, ¿no? Que recibieran pues la imagen y se consagraran serían muy bendecidas. Entonces, lo que dices es muy cierto, que el Señor a veces, ¿no? Pues hace a través de la imagen del corazón de Jesús cosas pues que a veces haría a través de la Eucaristía, es verdad. En la Eucaristía está Él, pero que a través de una imagen del corazón de Jesús el Señor puede actuar de manera absolutamente milagrosa y maravillosa, pues claro que sí, ¿eh? Claro que sí. Hay mucha gente a veces pues que no ha tenido una formación, ¿no? Y que no ha tenido, pero esa imagen como que la tienen siempre ahí, ¿no? La tienen siempre ahí. Dices, ¿cómo el Señor ha mantenido a esa familia, a esa persona? Ahora es muy curioso, ¿no? Me está pasando bastante que ahora se está, como saben, se está volviendo como bueno, pues a las devociones, pues porque no deja de ser que la devoción a la Eucaristía, que es algo tan esencial, es algo que está explotando en estos tiempos, ¿no? Ahora cuando decimos que tenemos 77 capillas de adoración perpetua en España, ¿no? Sí, sí, pero es que hace 25 años no teníamos ninguna. Y yo cuando era seminarista, pues no podía ir a ninguna iglesia a rezar en Barcelona porque estaban todas las iglesias cerradas. Y ahora tengo 5 capillas de adoración perpetua en Barcelona, ¿no? Entonces, la devoción a la Eucaristía, la devoción al corazón de Jesús, la devoción a la Virgen, ¿no? Pues cómo se están proliferando en estos tiempos. Bueno, pues hay mucha gente que hoy en día los sacerdotes nos está pidiendo que vayamos a las casas a bendecir, a poner las imágenes, pero muchísima gente, ya no nos da la vida, ¿no? Porque entonces hay mucha gente que te dice, no, no, yo quiero ponerme la imagen porque es que en casa de mi abuela había una, en casa de mi abuela había una, ¿no? Y uno piensa, y el hecho de que
pidan ponerse una imagen, ¿es simplemente un recuerdo nostálgico o melancólico? ¿O es verdaderamente la memoria de algo que quedó grabado en su alma que era verdadero? ¿Verdad? Es decir, algo que era verdadero. Que yo veía a mis mayores que cuando trataban con el Señor, con esa imagen, estaban tratando de corazón a corazón con el Señor. Es que eso es superstición, porque eso es una imagen. No, no, es que cuando tratamos con las imágenes, el Señor nos da la gracia de poder entrar de corazón a corazón con Él, ¿no? Aunque físicamente no esté. Entonces, lo que me dices tú, ¿es lo mismo? No es lo mismo, pero que el Señor puede actuar de una manera muy real a través de una imagen, pues sí, ¿no? Y puede movernos, ¿no? A amarlo realmente. Y por eso lo que dices es que a mí lo que me ha marcado en mi vida ha sido la imagen. Pues no me extraña, ¿no? Y a mí también. Yo en mi casa, pues yo soy sacerdote, en mi casa nunca tuve un sagrario, pero mi recuerdo de mi familia y mi sagrario, entre comillas, era poder ponerme detrás de esa imagen que estaba en el salón y que sigue estando en el salón de mi casa, que le miraba y que le ofrecía mi vida y que renovaba mi entrega y que le decía que me mantuviera en la vida de gracia y que luego me mantuviera la vocación cuando la descubrí, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es así, ¿no? Es así. Muy bien, Candelaria. Muchísimas gracias. Yo también tengo el corazón de Jesús desde pequeña en mi Qué bueno, familia y lo qué sigo bueno. manteniendo. Muchísimas Qué gracias, don bien. José. Bueno. A ti. Muchas gracias, Candelaria. Si hay una última pregunta que alguien quiera intervenir. A ver, me parece que Franci quería preguntar. Sí. Adelante, Franci. Conecta tu Gracias, micrófono. sí. Ahora me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Hola, ¿De Padre dónde, José María. de dónde nos Estoy llama, Buenas Franci? noches. desde Alemania. Alemania, Padre muy José bien. María. Conocemos a Francis, sí. Bien, bien, padre. No, yo más que una pregunta quería agradecerle, porque de verdad ha sido una charla preciosísima, en el sentido de, como bien lo dijo, ya se me olvidó el nombre, el señor Mollejo, Sí. aviva el corazón. Y bueno, creo que ya te he contado de la situación aquí en Alemania, y bueno, eso me da más fuerzas para seguir viviendo lo que vivo desde mi cotidianidad en relación al Sagrado Corazón de Jesús y a la Eucaristía, porque como testimonio puedo decir que no es tanto lo que hablemos acerca del Sagrado Corazón de Jesús y de la Eucaristía, sino lo que los demás vean en nosotros que estamos viviendo, que estamos sintiendo. Desde mi hogar, mi esposo no está bautizado, no es... Sí, no está bautizado y bueno, no puedo decir que no crea porque eso no lo sé, pero digamos no está en contra de la fe, solamente que no quiere relacionarse con la fe. Sin embargo, a raíz de mi experiencia con Dios, pues yo veo que Él se hace también dócil a esas inspiraciones del Señor, a su manera, ¿no? En su pelea intelectual con la fe y alrededor vivo en un lugar no católico. Sin embargo, cuando logro estar en las pequeñas comunidades católicas aquí, la gente, pues, bueno, tampoco puedo decir que no creen en la Eucaristía, pero su relación con ella es bastante fría y bastante protestante. Sin embargo, cuando ven que, pues, no sé, con la reverencia con que yo me acerco frente a la Eucaristía, como vivo la Santa Misa, muchas personas con el tiempo se han sentido tocadas y me han preguntado al respecto, ¿no? Y han empezado a buscar, encontrarse con ese Sagrado Corazón y con el Señor en la Eucaristía de una forma distinta. Entonces, nada, perdón por este comentario tan largo, pero gracias, Padre José María. Gracias, Francis. Muchas gracias, Franci. Pues si le parece bien, don José María, terminamos con su bendición. Muy bien, pues os doy la bendición, encomendándome también a vuestra oración, ya que sois todos grandes apóstoles de la Eucaristía. Pues por donde estéis delante de la Eucaristía, pedid por este sacerdote y por mis hermanos sacerdotes también de la comunidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues muy unidos en el corazón eucarístico de Jesús. Hasta pronto. Buenas Muchas noches. gracias.